Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carmen. Un gusto tenerte entre nosotros. Eh, la verdad que hablar de Carmen Álvarez Basso, tenemos que hablar de, en principio, que es licenciada en Derecho en España, tiene una maestría en Administración Pública en School of Management en Nueva York, pero para dar un perfil general, podemos decir que es experta en longevidad, es gerontóloga social, master coach de vida, es conferencista y autora y editora de libros. Decimos también que trabajó para las Naciones Unidas y otros organismos internacionales durante más de 30 años. Como experta en derechos humanos en las guerras y procesos de paz en Nicaragua y El Salvador, y como especialista de proyectos de desarrollo social en Centroamérica. Lleva más de 8 años estudiando, publicando e impartiendo clases y conferencias sobre, miren qué temas: la alfabetización en la nueva longevidad, la madurez, el envejecimiento, los cambios y transiciones vitales y la resiliencia a lo largo del curso de la vida, llevando estas temáticas a instituciones públicas y privadas, a todas las personas y hasta la familia. También ahondó en cómo afrontar la etapa de la jubilación de manera regenerativa y saludable, con énfasis en apoyar a líderes, profesionales y expertos en gestión de talento, sostenibilidad, marketing y comunicación. Imparte talleres sobre cómo diseñar la segunda mitad de la vida, la jubilación y los cambios vitales. Su libro, titulado Cambios y Transformaciones Vitales, se publicó en el año 2020 y se enfoca en apoyar a las personas que se enfrentan a cambios vitales y transiciones profesionales, en especial después de los 50 años. Muchísimas gracias, Carmen, y bueno, los dejo con esta persona que realmente al tema que nos ocupa es de gran importancia. Muchas gracias por estar, Carmen. No, gracias a vosotros por la invitación, Graciela, Eduardo, y bueno, vamos a dar paso ya a comenzar la charla y después, si quieren, podemos ver algunas preguntas y comentarios, ¿no? Bueno, cuando conocí a Eduardo, él me pidió si podíamos trabajar con ustedes en esto y yo encantada, adoro Argentina, así que eh, estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy. Y quiero empezar como preguntándoles si todos ustedes sabían que íbamos a tener toda esta nueva etapa de vida, que pueden llegar a ser 25, 30, incluso hay gente que va a llegar hasta 40 años más de vida de lo que normalmente nos habíamos planteado hasta ahora, ¿no? La vejez de nuestros padres, de nuestros abuelos, se terminaba prácticamente entre los 65 y 72, y ahora resulta que nos encontramos con esto, con una etapa más de vida, y ya vamos a ver cómo se está empezando a dividir esta vida. Eh, en mi caso yo no lo sabía y por eso empecé a estudiar todo esto y vamos a ver poco a poco por qué se está dando fenómeno. ¿Por qué se está dando la nueva longevidad? ¿Qué significa esto, no? Obviamente, esto es un cambio demográfico muy grande que está ocurriendo en distintos países, bueno, en distintas regiones del mundo, pero va a ocurrir en todos. Se llaman olas, diferentes olas. La primera ola ya es, bueno, Japón, Europa, Estados Unidos. La segunda ola es en donde está ubicada América Latina. Y la tercera ola va a ser después del 2050 solamente en el África subsahariana. ¿Pero qué es lo que está pasando con estos países de la segunda ola?
lo que pasó, lo que nos ha pasado a nosotros en Europa durante los últimos 100 años es este envejecimiento saludable. Hay dos partes, y las ven ahí en las pirámides, que ahora ya no son pirámides, son rombos o a veces le llaman cuadrados. En algunas provincias, aquí en España, en especial en Galicia, ya ni siquiera son rombos, son embudos o pirámides invertidas, en donde hay más gente mayor y muy poca gente en la base. Y esto se debe a dos fenómenos demográficos. La mayor, uno que es positivo, que es la que todos tenemos más salud, que hemos disfrutado de mayor salud a lo largo de nuestra etapa de vida, somos nosotros, los baby boomers. Yo soy de la cola de los baby boomers, pero somos nosotros los que estamos iniciando este cambio. Y además lo estamos iniciando con una generación que es la nuestra, que es la generación más grande de la historia hasta ahora, ¿no? Porque ya después la siguiente generación, que es la X, va a ser menor que la nuestra y las demás, como ya vamos a ver y como estamos viendo, van a ser menores. Pero entonces es un cambio demográfico masivo y debido a las bondades en los sistemas de salud del mundo. Eso es por la parte de arriba de la pirámide, pero en la parte de abajo, y también es un fenómeno que se da en los últimos 30, 40 años, y es la reducción en la fertilidad o en la natalidad con la incorporación de las mujeres al mercado laboral y a la sociedad en general. Entonces, son dos de las cosas que están afectando este cambio demográfico. En algunas zonas del mundo ya se sabía que ocurría, pero como esto está ocurriendo muy lentamente, pues no se han tomado medidas hasta ahora, que ya lo que le están empezando a llamar ahora el tsunami plateado o cómo nos están afectando. ¿Y qué pasa? Los primeros países tardaron 100, 50 años en llegar, los países de la primera ola, en llegar aquí. Pero la segunda ola, que es donde está América Latina, va a tardar 20 años en llegar a la situación en la que estamos nosotros ahora. Se está acelerando y en algunos países se están acelerando mucho más. Por ejemplo, en Colombia se esperaba que para el 2030 hubiera un rectángulo, un rombo como este y sin embargo llegó en el 2024. Entonces, esto es un poco para explicar por qué se está dando este cambio demográfico y las características que tiene este cambio demográfico. Esto es un cambio demográfico que no es homogéneo, ni en todos los países, ni en todas las familias, ni en todos los vecindarios. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe? Porque todos envejecemos de manera diferente y envejecemos de manera diferente dependiendo de varios factores. Los principales son, el primero, acceso a los recursos de salud, que a lo mejor tenemos en la misma ciudad los mismos recursos de salud, pero no todos hemos tenido los mismos ingresos. A mayor nivel de ingresos a lo largo de tu vida productiva, más longevidad vas a tener. A mayor nivel educativo, más longevidad vas a tener. Entonces, es un tema que no afecta a todos por igual. Es un tema incluso hay autores que le dicen, depende mucho de tu entorno socioeconómico, es decir, de dónde has nacido, ¿no? Porque obviamente el estrés, la buena comida, el acceso a buenos médicos no está generalizado, mucho menos en América Latina, ¿no? A lo mejor en Europa tú puedes encontrar una sociedad un poco más homogénea, pero en América Latina, que es la siguiente ola que vamos a recibir, este cambio es bastante heterogéneo o desigual para todos. Incluso a veces en nuestra familia podemos ver unas personas que están viviendo esta etapa muy regenerativamente y hay otros que lo están viviendo en declive. Todo depende, obviamente, sobre todo de la salud, ¿no? Pero entonces, en general, ¿qué nos está pasando? Que a medida que comemos mejor, nos educamos más, tenemos más ingresos, los niveles de fertilidad decaen y nuestras vidas se alargan. ¿Y qué pasa? Que las estructuras sociales todavía no están hechas, no se han desarrollado para esto. Seguimos viviendo con el esquema de la vida lineal, que se conoce la vida lineal como esto, hasta los 75 años, 25 años te preparas para la vida productiva, los siguientes 25, 35 años estás en la vida productiva,
y a veces reproductiva, las personas que tenemos familias. Y después el último pedacito era la parte del retiro. Todavía la sociedad funciona en base a este esquema lineal que ya no está aplicando ni siquiera para nosotros, para los baby boomers, ¿no? Entonces, no se han desarrollado nuevos enfoques, políticas, Eduardo estaba hablando de esto, ni formas de enfrentarse a este nuevo fenómeno social. Y como todos los fenómenos sociales son difíciles de asimilar. Entonces, ni las personas, ni las familias, ni los gobiernos, ni las empresas están preparados todavía para vivir a la vanguardia y con la innovación de lo que implica este nuevo paradigma. ¿Y qué es lo que es este nuevo paradigma? Es que muchas personas van a llegar a vivir hasta los 100 años. Los niños que están naciendo en este momento y probablemente nuestros hijos lleguen a los 100 años y otros lo pasen. Hay autores que no hablan solo de la vida de los 100 años, ya están hablando de la vida de 5 etapas, los 125. Les quiero poner un ejemplo. En Suecia, la cuarta etapa de la vida es considerada desde los 86 a los 106. Entonces, ya aquí ya hay mucha gente que llega a los 100 años y que incluso lo supera, los supercentenarios, ¿no? Entonces, este es el esquema de la persona con la que yo me he preparado más y con la que he estudiado más, que se llama Aviva Wittenberg Cox. Desde mi punto de vista, es la experta que más sabe de esto en el mundo. Y ella empezó a hablar de los 4 cuartos de vida, ¿no? Así, hablando a grosso modo, digamos, estamos los 25 años, los primeros 25 años, en donde nos preparamos para la vida de adultos, los 25 a los 50, que en realidad se extiende, bueno, a los 50 en realidad es la realidad, porque en muchas empresas te despiden a los 50 o incluso antes, pero bueno, de los 25 a los 50 o a los 65, que sería la edad promedio de jubilación en algunos países, es la etapa productiva y la etapa reproductiva. Y a partir de ahí se suponía que estabas en la jubilación, vivías unos 5, 6, 7 años o a veces 10 y fallecíamos. Y esto ya no está pasando. Entonces estamos entrando en esta nueva fase de vida que puede durar esto 20, 25, seguro 20, 25, 30, 40 años, dependiendo de a partir de los 90 es más los genes, pero bueno, según nuestros hábitos de vida es lo que más influye en este alargamiento de la vida. Es una etapa nueva. Y como una nueva etapa de vida tenemos que prepararnos porque son 25 años. Entonces, por ponerles un ejemplo que yo siempre pongo en estas charlas, o sea, si tú decides que tú lo que quieres hacer después de jubilarte es ser abuelo, pues 25 años de abuelo es demasiado, ¿no? Te vas a aburrir y el problema más grande que tenemos en esta etapa es el aburrimiento. Entonces, primero no vas a tener nietos porque ya van a tener 25 años y van a estar ya pasando la etapa adulta, ¿no? Pero, pero también si tú decides que lo que quieres, yo qué sé, es jugar a las cartas o jugar al golf o lo que sea, yo no, a menos que te dediques profesionalmente a eso, yo no le recomiendo a nadie que juegue al golf 25 años porque se va a aburrir, va a terminar aburriéndose. Entonces, tenemos esta nueva etapa de vida en la que tenemos que prepararnos, porque para poderla vivir con plenitud tenemos que prepararla. Y por último, la cuarta etapa de vida, que es una etapa de construir tu legado, de traspasar tus historias de vida, lo que Aviva llama ahí cosechar. Chip Conley es otro de mis maestros, tiene más fases de vida, pero al final estamos, desde mi punto de vista, la última etapa ni siquiera se define por edad. Desde mi punto de vista, se define por la autonomía que tengamos. Entonces, para mí, la etapa de esta madurez regenerativa dura hasta que perdemos la autonomía, porque ahí sí ya entramos en otra etapa en donde obviamente si perdemos autonomía, nuestra salud va a ser lo más importante, vamos a necesitar otros cuidados y ya no va a ser tan fácil, aunque hay gente que lo hace, pero no va a ser tan fácil vivir una vida con mayor plenitud. Esto es lo que las nuevas fases de la vida y esto es la vida en 4 cuartos hasta los 100 años. Hay ejemplos diferentes. Jane Fonda, por ejemplo, lo divide en 3 actos de 30 años, hasta los 30, hasta los 60 y hasta los 90.
pero yo creo que ella incluso ya casi está en los 87, 88, o sea que ya va a pasar hacia los 90, pero ella se había proyectado que iba a vivir hasta los 90 y esto ya no está pasando, ¿no? Entonces, como dijimos, la vida lineal de 3 etapas ya no existe, ya estamos enfrentando 4 etapas y es muy útil empezar a usar estos 4 cuartos de vida porque son diferentes, somos diferentes. Desde los 50 hasta los 100 no somos todos viejos. Sí puede haber gente que a los 50 ya esté envejecida, dependiendo de cómo esté, la mayoría estamos llegando a esta etapa con mucha más compromiso, con mucha actividad, con mucha salud. Entonces, y además somos una generación que hemos sido siempre disruptivos y por lo tanto no estamos yéndonos a ninguna parte. Estamos presentes, sabemos manejar las redes sociales, estamos involucrados en la vida social, en la vida política, en la vida productiva todavía. Entonces, no somos una generación similar a las anteriores. Y además, esto es parte del nuevo libro que estoy escribiendo sobre longevidad, tenemos que empezar a distinguirnos, o sea, porque los 25 primeros años tú tienes infancia, niñez, preadolescencia, adolescencia, jóvenes, hay 5 subdivisiones en 25 años o en 30 si los ponemos ahora que también se habla de la adolescencia extendida que dura hasta los 30. Pues igual, nosotros los de 60 no somos iguales a los de 75 y los de 75 no somos iguales a los de 90. Entonces, tenemos que empezar a aprender a hacer más distinciones en esta etapa de vida. En mi libro yo estoy proponiendo que propongamos la primera etapa como adultos maduros, que todavía estamos comprometidos, que todavía estamos activos. Después, que viene definido desde mi punto de vista por la autonomía, pero bueno, podemos ponerle 75 años, de los 60 a los 75 años, porque hay un cambio suele haber un cambio a partir de ahí, pero todo depende de cada persona, obviamente, ¿no? Hay gente que está muy bien a los 88, ¿no? Entonces tampoco es la edad cronológica lo que nos define ahora. De los 75 hasta los 85 o 90 es otra etapa y de los 90 a los 106, porque ya estamos en 106, sería la etapa más de ancianidad, ¿no? Entonces, hay las empresas, las personas, todos tenemos que saber que son etapas de vida ya diferentes y que aprenderlas a ver y revisar nuestra vida para verla de esa manera, ¿no? ¿Qué, cómo nos está afectando? Ya dijimos que es una longevidad desigual, no solamente es desigual por los niveles socioeconómicos, es desigual para las mujeres y para los hombres. O sea, el género también influye mucho en cómo lo vivimos. Y esto es cómo está afectando, más o menos, a las personas, porque vamos a tener vidas más largas, eso implica que vamos a tener múltiples carreras. Graciela ya lo decía, yo fui una cosa hasta los 60 años y ahora tengo otra carrera diferente. Yo sí me preparé porque me enteré de esto y empecé a prepararme para esto y lo diseñé, ¿no? Conscientemente, que es una de las cosas que más recomiendo hacer en esta etapa y donde vamos a sufrir varios terremotos vitales. Los terremotos vitales, todos tenemos cambios en nuestra vida. Estos cambios es parte de las charlas que daba antes, que son los cambios vitales. Estos cambios se aceleran a partir de los 50. Entonces, a partir de los 50 años empezamos a tener a lo mejor una enfermedad más o menos crónica o grave, tenemos que empezar a cuidar probablemente a nuestros padres y mi generación mientras estábamos cuidando a nuestros hijos. Em, a lo mejor enfrentamos un despido o enfrentamos la jubilación, que es uno de los cambios vitales más fuertes que puede haber. Y están ocurriendo, como vemos ahí también, o matrimonios más largos o los divorcios de plata, porque sí es un fenómeno que se está registrando, que hay más, el grupo etario que más está solicitando el divorcio es a partir de los 60 años y casi con el 66% de incidencia.
y tiene su lógica, ¿no? Porque es que cuando nos casamos, pues tampoco nos pensábamos que nos íbamos a casar para estar 70 años casados, ¿no? Es decir, entonces tenemos necesidades diferentes, evolucionamos de diferente forma como consecuencia y además, por cierto, que también es una cosa que yo no sabía, son las mujeres las que lo están pidiendo, las que están solicitando más los divorcios que los hombres. Y también es porque somos la primera generación que podemos hacerlo, sinceramente, ¿no? Las generaciones de nuestros padres o de nuestros abuelos no estaban a lo mejor en esa posibilidad de tener los recursos suficientes para decidir yo quiero seguir con esta persona o no. Y también hemos enfrentado en nuestros matrimonios carreras de ambos, por lo general, y eso, matrimonios más largos que implican ciertas cosas. Es decir, los matrimonios largos significa que a lo mejor al llegar a esta etapa de la vida tenemos que renegociar cómo queremos vivir juntos, ¿no? Porque las mujeres se desarrollan de una manera a esta edad y los hombres de otra. Entonces, las mujeres normalmente empiezan a sentir una liberación de las cargas del cuidado muy fuerte y esa liberación nos hace empezar a querer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué. Y los hombres que que por lo general tienen la carga productiva y más fuerte, prefieren estar más recogidos. Y entonces ahí hay que empezar a hacer las negociaciones. Y que la casa no es solamente, ya si están los dos en la casa, pues hay que compartir. Y esto es lo que se está viendo, ¿no? Que hay que empezar a negociar. Las empresas, porque van a tener 5 generaciones en su ámbito laboral y tienen que aprender a manejarlo, antes no pasaba esto. También tienen que aprender a aprovecharse de la economía de la longevidad, que no es la economía plateada. La economía plateada se dedica nada más que a las personas que están en la última fase de la vida, es decir, pañales, bastones, cuidados, residencias. La economía de la longevidad va mucho más allá, implica también considerarnos actores productivos en la sociedad, no solamente una carga para la sociedad y además que hay que empezar a ver que la longevidad nos está afectando a todos, ¿no? Ya las personas estamos antes que los gobiernos y que las empresas tomando decisiones ya en función de esta longevidad. Ya vemos que las mujeres están retrasando la edad en la que tienen hijos. Los jóvenes ahora no se ponen a trabajar a los 18 años, se ponen a trabajar a los 20, 28 o incluso a los 30 porque siguen estudiando. Y después hay nuevas formas de trabajo, como el trabajo flexible, el trabajo híbrido y muchos rediseños de carrera a lo largo de la vida. Los países tienen que aprender a trabajar con poblaciones más longevas. Esto es lo que está costando más porque obviamente es un riesgo político para los gobiernos. Tienen que ver qué hacen con el descenso de la natalidad, porque de momento solo la migración puede sustituir el descenso de la natalidad, porque si no los países desaparecen, sencillamente desaparecen. En Japón la gente trabaja hasta los 70 años em, y está comprobado que además las políticas de apoyo a las familias o a las mujeres para que tengan más hijos no funcionan así. No están dando los frutos que están esperando, aunque les den incentivos económicos, aunque les den incentivos de tiempo, las mujeres no están decidiendo tener hijos. Y después, ¿qué vamos a hacer con las pensiones y los cuidados de largo plazo? Porque nosotros, como dijimos antes, somos la generación más grande de la historia y alguien nos va a tener que cuidar, ¿no? Entonces, ya hablé un poco de esto, de cómo está afectando la longevidad. Al principio se decía, ok, es en la última etapa de la vida donde se está agrandando esta longevidad, donde afecta más, y no es cierto. Primero, no es en la última etapa, es en la mitad, porque son años de actividad, de productividad, de estar activos y estar saludables. Después ya está afectando, como dijimos, a los jóvenes, a las mujeres que están decidiendo tener hijos a partir de los 40 años. Y entonces hay varias etapas de la vida que se ven afectadas. No solamente significa que hay más viejos, hay más de todo en todas las etapas de la vida. Este es un concepto que se ha estado analizando por muchos sociólogos, que es el de la curva
del bienestar. Se llama la curva de la felicidad, pero yo le llamo la curva del bienestar porque la felicidad me parece como un poco más difícil de alcanzar. Entonces, esto es que se ha comprobado, en todos los países se han hecho encuestas y la gente se siente mucho mejor en la primera etapa de su vida y en la última, ¿no? Hay razones para esta bajada de sensación o de frustración que sentimos en la mitad de la vida, que es entre los 40 y los 65, 45, 65 años, que son las cargas de la vida productiva, las cargas de la vida reproductiva, lo que hablé ahora de los terremotos vitales que se empiezan a acumular en la mitad de la vida. Entonces, esta curva, por lo general, solo había dos países que a los 60 se quedaba baja y es Alemania y Rusia. Rusia lo puedo entender más, mm, eh, pero no, ellos no recuperan el bienestar de manera ascendente. De nuevo, esto es un tema que depende de las personas. Hay gente que realmente a los 60, 65 se queda estancada o a los 75. Pero por lo general empezamos a sentir más liviandad, menos cargas y responsabilidades y entonces empezamos a preocuparnos más por nosotros mismos. Este concepto de la curva del bienestar es bueno que lo tengamos en mente porque si son 30 años que se añaden justo en la mitad de la vida, que sepamos que van a ser años en que podemos empezar a sentirnos menos preocupados por los terremotos vitales que nos tocan vivir y podemos empezar a disfrutar un poco más y también de distinta manera. Empezamos a responder y dar respuesta a los problemas de manera diferente, ¿no? Aquí les quiero enseñar, esta es mi curva, esto yo lo hice en los talleres con la que me preparé para esta etapa de la vida y uno de los ejercicios, no lo hacen así con esta curva, lo hacen con otro tipo de diagramas, pero yo lo puse así y lo puse al final con fotos porque las tenía y te dicen, bueno, define de 0 a 25 años cuáles fueron los elementos claves que te afectaron más en tu vida, o sea, que te impactaron, no que te afectaron, te impactaron. ¿Cuáles son los que van de los 25 a los 50, 45? ¿Y cuáles son estos terremotos vitales que nos ocurren? Ahí lo pueden ver, cómo se acumulan estos en la mitad de la vida. A mí me pasaron todos en 3 años, es decir, me dio cáncer en la misma semana que me despedían del trabajo, mis hijas se iban a estudiar fuera. Mi madre le dio Alzheimer, mis padres murieron, después del cáncer decidí divorciarme. Pero al mismo tiempo decidí empezar a prepararme porque, claro, yo no sabía por qué me pasaban todas estas cosas y busqué apoyo y cuando busqué apoyo me dieron libros y empecé a ver que en los libros todo esto tenía una explicación y que era normal lo que me estaba pasando, que nos pasa a todos. Y fue cuando me puse en este camino de poder explicar esto a las personas y de entender qué es lo que nos está pasando en esta mitad de la vida. Pero está claro que se nos acumulan en esta etapa, ¿no? Esta es otra curva que también les quiero explicar, que es la curva de la jubilación. Eh, Tenemos que saber primero que el concepto de la jubilación o del retiro es un concepto creado en el siglo XX, a mitad del siglo XX, fundamentalmente, que no es que ha existido toda la vida y que además es impensable para muchas personas en el mundo, ¿no? Porque sobre todo en países con alta formalidad en el trabajo, la gente nunca va a poder dejar de trabajar. Y entonces esta curva explica eso. En el lado izquierdo están, y como ven, son menor cantidad de personas, son las personas que tienen ya un problema de salud y por supuesto cuando tú tienes un problema de salud lo único que puedes concentrarte en hacer es en curarte o en cuidar tu salud. Entonces esas personas no van a poder hacer nada más que cuidarse. Pero también hay un grupo pequeño de personas que deciden que realmente quieren descansar y relajarse, ¿eh? No es la mayoría de las personas, pero hay gente que sí, que quiere solo estar en su casa. En el otro extremo están las personas que nunca van a dejar de trabajar porque no pueden, porque tienen que subsistir.
o porque les apasiona lo que hacen. Y ahí tenemos ejemplos muy claros, sobre todo en la farándula, ¿no? Los artistas no necesitan el dinero, pero siguen cantando y hasta los 80, hasta los 90 o mueren en el escenario. Ya no hablemos de Jane Fonda, que en el último avión había 5 películas de ella y tiene 87 años. Entonces, a las personas que les apasiona lo que hacen van a seguir estando ocupadas. Y en el medio estamos todos los demás, ¿no? En donde queremos a lo mejor seguir trabajando para complementar nuestros ingresos de la pensión o seguir trabajando porque realmente necesitamos estar ocupados y no queremos dejar de estar ocupados y tener comprometida nuestro día en algo, pero también queremos reducir un poco el nivel de trabajo, tener un poco más de tiempo para el ocio y para el entretenimiento, y otras personas que se quieren trabajar como voluntarios. Entonces, este es el grueso de lo que es las personas que estamos en esta etapa del retiro, ¿no? ¿Qué es una madurez? Y aquí ya hablo de madurez, aplica también a la vejez, pero ¿qué es una madurez saludable? El envejecimiento saludable se define por tener 4 áreas de salud: la salud física, la salud emocional, la salud cognitiva y la salud psíquica. Y para tener una buena vejez tenemos que mantener estas 4 saludes cuidadas. No es solamente hacer pesas o caminar, sino que hay que cuidarse en todos estos ámbitos, ¿no? Hay una psicóloga en Yale que se llama Becca Livy, muy famosa, que hizo varias investigaciones en donde descubrió además que una buena actitud hacia nuestro propio envejecimiento nos agrega 7 años y medio de vida. ¿M? Y que un temperamento positivo frena y ralentiza el deterioro cognitivo. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra propia percepción o si nosotros creemos que ya estamos viejos, eso es una actitud que nos va a afectar en nuestra longevidad. Si por otro lado pensamos que no, que estamos activos, que todavía podemos contribuir, vamos a tener una vejez completamente diferente. Entonces, desde luego, yo obviamente le recomiendo a la gente: vive increciendo, no vivas en diminuendo. Pero sí es verdad, y yo creo que todos tenemos ejemplos de esto a nuestro alrededor, que hay un tercio de las personas que viven su vida como una crisis permanente y enfocados en las pérdidas, en la pérdida de relevancia, sobre todo si son hombres. Y esto lo estudió un psicólogo que se llama Richard Leider, y dijo eso, ¿no? Que una vida bien vivida puede ser empujada por nuestro enfoque o por un dolor que se convierte en sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí, y como les digo, todos hemos conocido ejemplos de esto a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces cuando llegamos a esta etapa de vida? Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es empezar a distinguir estas etapas de vida que tenemos, porque obviamente los edadismos, los microvejismos, todos los prejuicios que tengamos para con nosotros mismos, em, y que obviamente la sociedad nos lo está recordando, nuestros hijos también, nuestra familia también: eres viejo, eres vieja, no hagas esto, mamá, no hagas lo otro. Todo eso nos hace mucho daño. Entonces, tenemos que empezar a distinguir como sociedad que en esta etapa todavía podemos tener actividad, que todavía podemos contribuir, que todavía podemos hacer cosas, que probablemente en unos años tengamos una disminución de nuestra actividad. Pero si nosotros estamos físicamente y cognitivamente bien, que además esto es otra cosa que se ha descubierto, que es mentira que cognitivamente nos vamos deteriorando. Si seguimos trabajando el cerebro, igual que los músculos, se van a seguir generando neuronas. Entonces, no tenemos por qué considerarnos en la etapa ya de la vejez o del declive, ¿no? Porque esta nueva longevidad se agrega fundamentalmente en la tercera etapa de la vida, en la mitad, ¿no? El edadismo
hay varios edadismos. Está el edadismo propio, el que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Somos los peores nosotros con nosotros mismos. Así que eso tenemos que tener mucha conciencia, porque nosotros somos los primeros que nos estamos evitando de tener un disfrute pleno de esta edad. Entonces está el edadismo, el propio edadismo, el edadismo familiar, que también lo sufrimos, y eso tenemos también que ser muy conscientes, sobre todo con nuestros hijos, de decirles, no me hables así, no me digas esto porque me hace daño, me deteriora cognitivamente. El edadismo institucional, que ese es mucho más difícil de evitar, pero bueno, si tú tienes una actitud positiva frente a tu propia situación de vida, pues lo que te digan ya a estas alturas nos importa poco. Y el edadismo gubernamental, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a buscar nuevos modelos que queremos seguir. Por suerte, bueno, en mi caso, yo estoy en la cola de los baby boomers. Yo ya puedo ver que hay personas de 85 años que están viviendo su vida muy regenerativamente, o de 75. Entonces ya podemos decir que hay ejemplos y modelos que podemos seguir, pero tenemos que plantearnos nosotros cambiar ese enfoque sobre lo que es la madurez y sobre lo que es la vejez, ¿no? Em, Y sobre todo, o sea, no solamente, obviamente vamos a hablar de hacer ejercicio, pero también estar permanentemente ocupados, que eso puede ser estudiando, calcetando, lo que sea, pero la ocupación es fundamental, porque el aburrimiento es lo que nos va a llevar a una depresión. Entonces, tenemos que tener, hay dos cosas que pasan. Una es el aburrimiento y otra es el miedo. Nos empezamos a llenar de miedos. Esto en los cursos que yo hice nos hacían muchos ejercicios para que supiéramos que cuando nos llega un miedo lo confrontemos. ¿Y cómo lo confrontemos? O sea, no, yo no voy a salir hoy porque está lloviendo. No, sal. No, yo no voy a hacer esta caminata porque yo no tengo tanta fuerza, no sé qué. No, inténtalo. ¿Eh? Porque esos miedos tenemos que, y somos nosotros, está en nuestras manos sacudirnos esos miedos de encima. Y es lógico que nos empiecen, la química obviamente nos cambia, y por lo tanto esos miedos tienen alguna razón física y química de empezar a entrarnos, pero tenemos que saber que no, esos miedos no son reales, ¿no? Y educarnos para cómo queremos vivir esta etapa de vida, ¿no? La educación es uno de los predictores más grandes de la longevidad. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay 5 cosas, en realidad son 6, pero bueno, la última todavía no la he agregado aquí, la agregué en el libro, pero todavía aquí no, pero ya la hemos hablado y la voy a mencionar. Las prácticas de bienestar, cuanto antes empecemos a hacer ejercicio, mejor vamos a llegar a esta etapa. Cuanto antes empecemos a considerar que nuestros músculos son, que nuestro físico es una parte muy importante, es un pilar muy importante de esto, y que nuestra nutrición es importante, que el sueño es importante. Aquí hay varios temas que tenemos que saber. Una, por ejemplo, es la audición. Esto no está aquí con tanto detalle porque obviamente es una charla, pero en el libro yo toco el tema de la audición, los dientes, todo este tipo de cosas lo tenemos que tener mucho cuidado. La audición, por ejemplo, todos perdemos audición a partir de los 60 años. Todos tenemos resistencia a usar los audífonos, pero todo lo que no oigamos hace que nuestras neuronas empiecen a buscar esa información en nuestro cerebro y se agotan. Entonces, el 80% de las sorderas terminan en demencia. Entonces, dejemos de no querer usar audífonos los que tenemos problemas de audición, porque es fundamental. Escuchar es fundamental para poder mantenernos involucrados. Esto en prácticas de bienestar, ¿no? El sueño ahora dicen que es uno de los pilares más importantes para, para una longevidad regenerativa y para el bienestar. Después, lo que dijimos, ser aprendiz para toda la vida, lo que sea que definamos aprender. Podemos aprender a jugar a las cartas, podemos aprender a calcetar, a calcetar se dice, o a ganchillar, o eh, lo que queramos aprender, volver a la universidad, lo que sea. En Estados Unidos hay ya mucha gente que a los 60 años vuelve a generar una carrera nueva, vuelve 5 años a la universidad
empiezan una carrera nueva a los 65 y a los 85 todavía están ejerciendo. Entonces, no es una etapa para parar. Si queremos inventar lo que queramos, lo podemos hacer. Y después hay que hacer esto que se llama nuestra cartera de actividades, planificarla. Yo al final os voy a presentar qué es lo que yo planifiqué para esta etapa de mi vida, para que tengan un ejemplo. Eh, en donde, porque además las rutinas que tengamos cuando ya, si dejamos de trabajar, son importantes. Entonces, sabemos que tenemos que hacer ejercicio todos los días y cada vez que vayamos envejeciendo tenemos que hacer cada vez más ejercicio, porque el cuerpo nos va a ir dejando. Entonces, tenemos que forzarlo a que se mantenga activo. Ejercicio, buena nutrición, dedicar tiempo a hacer bien la comida, etcétera, obviamente a dormir. Y después decir, bueno, ¿qué más quiero hacer con mi tiempo? ¿Qué quiero o en qué quiero ocupar mi tiempo? Y ahora pasamos a a los siguientes dos, que son, si bien podemos tener un cuerpo muy bueno y una mente muy buena, si no tenemos estas dos cosas que están aquí, igual no vamos a tener una buena vejez o una buena madurez. Y eso es tener un propósito, que es decir, una ocupación que nos haga entrar en lo que se llama estado de fluidez, es decir, que consigamos que eso nos enganche tanto que pasen las horas del día y no nos hemos enterado. Porque, como decía, el aburrimiento nos puede caer encima. Y sobre todo las relaciones o la tribu que tú generes en esta etapa, porque obviamente la soledad no deseada es una de las cosas más perniciosas que puede haber en este momento. Todas estas 5 cosas son cosas que requieren, que yo siempre utilizo una palabra fundamental en esto que es mucha intencionalidad. Es decir, no nos podemos dejar. Tenemos que tener intencionalidad para hacer ejercicio, para tener el cuerpo bien, tenemos que tener intencionalidad para descubrir qué es lo que nos gusta. Hay autores que dicen, vive la vida en tapas, como las tapas españolas, ¿no? Entonces tú pruebas, bueno, yo voy a aprender, les pongo un ejemplo, yo quería aprender a bailar salsa, me metí en clases de salsa. Entonces él te dice, quédate 3 meses ahí para ver si realmente te gusta o no te gusta. A pesar de que me muero por saber bailar, no me gustó. Entonces lo dejé. Yo ya he encontrado lo que a mí me llena de energía, lo voy a comentar al final, pero fui probando, igual que todos, tenemos que ir probando qué es lo con qué queremos jugar, con qué queremos divertirnos, con qué queremos entretenernos, porque al final, si tenemos recursos para poder vivir, el tema es entretenerse. Y si tenemos que estar trabajando porque necesitamos los recursos, pues es trabajando. Entonces, las claves para esta etapa de la vida, desde mi punto de vista, es aprender a hacernos expertos en transiciones. ¿Por qué? Porque en general toda la vida es una transición permanente, pero obviamente nosotros vamos a enfrentar, pues, esto, la pérdida de audición, el cuerpo nos va a ir dejando, hay muchos cambios que ocurren en esta etapa, entonces tenemos que aprender a tener lo que le llaman inteligencia transicional muy fuerte. Eso es un músculo que hay que también entrenar, porque los cambios no van a parar, ¿no? No van a parar a los 75, vamos a tener unas necesidades diferentes que a los 60, a los 85 otros, el cuerpo nos va a ir dejando, cómo enfrentamos el declive de nuestro entorno y de nuestro cuerpo, cómo lo vamos enfrentando, porque va a llegar, o sea, tenemos que saber que va a llegar. Cuando eres más joven, lo ideal es aprender a manejar esta marca personal que nos va a acompañar. Ahora los jóvenes o sea, nosotros ya nadie nos enseñó esto, pero a los jóvenes sí deben de trabajar su marca personal porque te va a acompañar el resto de tu vida y como vimos en varias etapas de la vida. Si no tenemos buenos hábitos de vida, como estos de la nutrición, el sueño, lo mejor es ir poco a poco porque los hábitos no se crean de la noche a la mañana. Es difícil crear hábitos y sobre todo saludables, entonces hay que tomárselo con calma, ¿no? Y lo que yo sí recomiendo mucho es planificar la tercera y también la cuarta etapa de la vida. La cuarta es preparar para dejar nuestro legado de una manera ordenada, para si tenemos hijos, para no caerles encima con una biblioteca de 20.000 volúmenes que no sepan qué hacer
ellos, y cuando tú tienes tiempo ahora para decidir qué quieres hacer con tus cosas, ¿no? Eso por poner un ejemplo, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero prepararse para la cuarta etapa es igual de importante. Pero la tercera etapa, que es la que estamos tratando aquí, hay que planificarla, no viene dada. Es decir, la sociedad nos ha dado estructuras a lo largo de toda la vida, desde que nacemos o estamos en la guardería, después en el colegio, después en la universidad, después en el trabajo. Todo eso nos da una estructura de hábitos, de que te levantas, vas a trabajar, regresas, comes, no sé qué. Eso ya no lo tenemos, eso no lo vamos a tener. Entonces, esa estructura nos la tenemos que dar nosotros. Y para eso tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos hacer durante 3 horas a diarias en que estemos ocupados? Porque a lo mejor se nos van el tiempo en otras cosas, o en hacer ejercicios, o en cocinar, o lo que sea, ¿no? Pero el estar ociosos no es lo más conveniente. Esto es como yo lo diseñé con cursos, con talleres, mi tercera etapa. Entonces, estoy en esta parte de abajo. Algunas ya he pasado de las cosas que había diseñado para estos 10, 15 años próximos en que yo sé que voy a tener mejor salud que posteriormente y por lo tanto sé que puedo hacer otras cosas diferentes a lo que voy a querer hacer cuando tenga 75, si llego, porque yo ya tuve un cáncer. Pero bueno, lo principal para mí, obviamente, y ya lo vimos, lo principal es la familia, porque sin la familia, si no dedicamos tiempo a la familia, probablemente nuestra calidad de vida se disminuye mucho. Entonces, mis hijos no viven aquí, entonces yo me proyecto el año para decir, bueno, voy a visitar a uno, voy a visitar al otro, voy a visitar al otro. Igual ellos vienen en verano y en Navidades, pero para mí es un eje con el que yo planifico mi año, ¿no? Planifiqué esto que estoy haciendo, es decir, yo quería dar charlas sobre esto, enseñarle a la gente sobre todo esto que yo he aprendido, que casi todo está en libros en inglés y en español hay poco. Definí que quería vivir cerca del mar y cerca de un lugar donde yo pudiera caminar bastante todos los días. Y me vine a vivir aquí, que era de donde era mi familia, y tengo el mar cerca. Y hago varias cosas. Bueno, escribo, leo, estudio, pero también descubrí lo que realmente me apasiona y ahora casi a mí me encanta escribir y me paso horas escribiendo, pero ahora he descubierto que lo que más me gusta es hacer senderismo. Descubrí un grupo de senderismo aquí. Y yo, que nunca he hecho ejercicio en mi vida, pero sé que tengo que hacer ejercicio en este momento, ahora estoy caminando 20 kilómetros, no al día, pero sí 2 días a la semana, lo cual me ha ayudado incluso a no, yo no tengo que tomar pastillas para el colesterol porque ya lo reduje con estas caminatas, entonces, y me llena tanto de energía que yo ahora también dirijo mi vida hacia cuáles son las salidas que hace mi grupo de senderismo y después todo lo demás, ¿no? Incluido escribir mi libro y dar estas charlas, ¿no? Entonces, eh, ahí es la primera vez en mi vida que he descubierto que me gusta hacer un ejercicio, estoy súper fuerte, no me lo esperaba, pero lo descubrí y eso es lo que a mí me hace entrar en estado de flow, lo que se dice estado de fluidez. Se me pasan las horas y no me entero, ¿no? Y busco caminar, busco hacer lo otro, ya ahora recorro todos los viajes que hago es para caminar, antes hacía turismo, ahora hago turismo caminando, ¿no? Entonces, por suerte he descubierto esto, pero bueno, cada persona tiene lo suyo, ¿no? Y después también, cuando busquemos las cosas que nos hagan entrar en estado de fluidez, la recomendación es intentar buscar encajar cosas. Por ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo del senderismo. Con el senderismo yo fortalezco mi cuerpo, que es fundamental para yo tener mayor longevidad y longevidad saludable. Pero conozco gente. Entonces, y vamos hablando, y cuando uno camina y va hablando, el cerebro va creciendo, ¿no? El, al mismo tiempo conozco sitios, porque yo, no, como no había vivido en España, yo tengo como objetivo conocer más y mejor Europa y España, que no era lo que yo conocía más, yo he conocido más América, y entonces estoy recorriendo España y Portugal a pie.
¿no? Que la gente me dice, tú estás loca. No, es lo que quiero hacer. Yo ya no quiero hacer turismo normal, quiero hacer turismo a través de las caminatas. Y entonces voy conociendo sitios, entonces también la mente se amplía, generan más neuronas. Y después, la actividad en la naturaleza y la actividad fuera del espacio de la casa también son cosas que nos generan mucha más energía, que nos generan más vitalidad. Entonces, yo estoy ahí mezclando cuatro cosas que son positivas para esta etapa, bueno, que son positivas para todas las etapas de la vida, pero bueno, mucho más van creando bucles y círculos virtuosos para esta edad. Entonces, yo los invito a que busquen qué es lo que les gusta hacer y qué los lleva a estado de fluidez. Si prueben, vayan probando. Yo tengo amigas aquí que dicen, ahora estamos aprendiendo a tocar el ukalele o a jugar a las cartas, pero busquen qué es lo que a todos nos va a gustar algo. Normalmente la respuesta está en lo que nos gustaba hacer en la adolescencia, que probablemente dejamos de hacerlo porque nos metimos a la vida productiva. Entonces, investiguen en el pasado qué era lo que os gustaba hacer y ahí vais a seguir encontrando, bueno, yo lo de caminar no me gustaba nunca nada, pero bueno, ahí ahora encontré mi flow. Y por ejemplo, siempre me gustó mucho pintar, pero bueno, como estoy tan ocupada en esta década, pues no tengo tiempo para pintar, entonces ya lo pasé para los 70, ¿no? Y ya en otro curso diseñé qué es lo que quiero, esa foto que está ahí a la izquierda, qué es lo que quiero proyectar para esa siguiente década de mi vida. Miren, yo no sé si voy a vivir en los 70, pero eso no me importa porque yo me lo estoy pasando muy bien diseñando lo que quiero hacer. Entonces, lo importante es lo que hacemos ahora, no si nos va a pasar o no. Entonces, mi recomendación es que planeen, planeen y planeen, ¿no? Y bueno, yo aquí termino. Esto que estamos viviendo es un territorio desconocido, cada vez vamos a vivir más, cada vez podemos planificar tener más aspiraciones, cada vez vamos a ser más saludables y lo que necesitamos es tener una buena actitud, una mente abierta y de aprendizaje para todos estos cambios que nos vienen, mucha intencionalidad en enfrentarlos y como les decía, la actitud, o sea, es lo que cambia todo en esta nueva etapa de la vida. Muchísimas gracias. Ahí Bueno, tienen, bueno, Carmen, les dejo mis muchísimas redes gracias. sociales, dejo mis redes sociales con mi nombre completo, está en mi Este página web. libro está disponible, El cambio es crisis y oportunidad, ¿está disponible, Carmen? Sí, está en Amazon. Está en Amazon, bueno. Sí, Y vos estás haciendo está en otro, ahora digital estás y haciendo otro. ¿cómo? ¿Estás haciendo otro libro? Sí, justo acabo de mandar esta semana la primera parte ya a edición, que por cierto es una editora argentina, y la segunda la tengo que mandar en 2 semanas porque me toca ir a hacerme la operación de cataratas, así que ya no voy a poder estar escribiendo. En 2 semanas Bueno, lo Carmen, termino y es sobre el tema de esto, de lo que estamos hablando ahora, de cómo las 5 claves de la longevidad, más después qué hace uno a nivel personal para tener una longevidad regenerativa. muy bueno, encantador y bueno, muy lindo, muy inspirador. Yo anoté varias cositas, ahora vamos a pasar a alguna puesta en común con nuestros participantes de hoy. Saludo al doctor Virgilio Loiácono, profesor de la facultad, lo encontré hace 2 días en la calle y lo invité y bueno, aceptó, lo había interesado. Gracias Virgilio, saludo a Margaret. ¿Desde Salvador estás, Margaret, también? ¿Así? ¿Quién es del ¿Honduras? Salvador? ¿Eh? No, Honduras, Honduras. Está Ah, desde Honduras. Margaret trabaja en los dos lugares, creo. Bueno, trabaja en todos lados, me parece. ajá. Eso sí es cierto. Yo En estoy todos en El lados. Bueno, Salvador, Eduardo. ¿cómo? Yo estoy en El Salvador. Ah, Juan Antonio también, muy bien. Bueno, ¿Así? ahí Mucho ya gusto. Viví nos vamos. 26 años en El Salvador. Ah, Mira, qué bien. Me alegro. Sí, tengo nacionalidad salvadoreña, soy muy soy salvadoreña de vocación, soy. Tremendo, tremendo. Mm. bueno, hay cosas que me interesaron mucho y quería comentarlas si les parece.
Bueno, esto de las etapas, ¿no? Los 3/4, cuarto, cuarto, como que uno dice, bueno, ya tengo 60, 65, ya está última etapa. No, no, hay como 2 etapas más o diferenciadas, ¿no? Esto me Ujú. parece sumamente interesante. Luego vos hablaste de 2 cosas que para mí son fundamentales. Una, el propósito, ¿no? El propósito. ¿Por qué te levantás a la mañana? El propósito. Sí. Y la segunda, vos le llamás la tribu. ¿Cómo haces tus vínculos? ¿Cómo te vas socializando? ¿Cómo lo vas viendo? Me interesó mucho también la curva de la jubilación. ¿Qué haces después? Porque se refiere a la jubilación al retiro, ¿no? ¿Qué haces cuando te Sí, al retiras? retiro, sí. Claro. Y bueno, esto del divorcio de plata me interesó, porque hay varias teorías, ¿no? Está la teoría de más vale solo que mal acompañado, ¿no? Está la teoría del evangelio o de la creación, no es bueno que el hombre esté solo. Yo recomiendo para la edad madura no estar solo. Hay gente que recomienda más vale solo que mal acompañado. Bueno, un tema interesante, Bueno, ¿no? lo que pasa, Eduardo, ahí hay las relaciones que son fundamentales. Ya vimos que eran la base, era el propósito y las relaciones personales. Si tú estás en una relación tóxica, no vas a tener una buena longevidad. A ver, Entonces, todo depende. Es decir, por eso, o sea, obviamente pasar por un divorcio es una crisis o sea, de las terremotos vitales más fuertes son el divorcio y el retiro, o sea, la bien, jubilación, mucho más que una enfermedad grave. ¿Mm? mira. O sea, están Lo decís por calificados experiencia. Lo decís por como las experiencia. peores experiencias. Hoy Y me gustó mucho, perdón, lo que Carmen. sí estás Sí, las relaciones tóxicas, que no tiene, ni siquiera tiene por qué ser una pareja, tú puedes tener relaciones tóxicas con amigos. ¿Eh? Y es un momento para definir, porque si a ti eso te hace daño, te va a minar, ¿no? O yo lo sea, que veo que en esta etapa, yo tengo 73, cumplo ahora dentro de unos días. En esta etapa hay como pérdidas, vas perdiendo cosas y tenés como que reemplazarlas, ir buscando otras cosas. ujú. Pero vos hablaste de algo interesante que yo no lo he visto mucho, que son los miedos. Sí. Si nos pudieras dar alguna idea, porque vos dijiste, bueno, nos acechan los miedos, que no salgo, que esto, lo otro. ¿Cómo los confronto? ¿Cómo los supero? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo inventar para ver cómo superar estos miedos, ¿no? Mira, esto es más como desde el punto de vista de coach, pero los miedos son cosas que que nuestro cerebro inventa, que no son verdad, o sea, no es la realidad. O sea, nosotros empezamos a pensar esto y esto. Lo mismo que o sea, normalmente tenemos 80.000 pensamientos al día, de los cuales el 80% son negativos. En general, ni siquiera te hablo de gente de nuestra edad, en general. Eso solo lo puedes combatir tú con pensamientos positivos. Es decir, si tú piensas que no puedes, tienes que empezar a pensar que sí puedes y forzar al cerebro a pensar que sí puedes. Y que igual que te creaste la película de que, no, es que voy a salir, me va a golpear un coche o me voy a caer si hago esto, no sé qué, lo mismo puedes pensar al revés. Es decir, voy a salir y voy a estar fenomenal viendo el paisaje, no sé qué, y no tengo por qué caerme. Entonces, la película te la cuentas tú. Te puedes Una contar. representación mental de lo positivo. Bien, Sí, porque el miedo es una representación mental de lo negativo. claro. Simplemente es un cuento que nos estamos contando. Bueno, Eso número uno. sí, perdón, sí. No, y después es eso, o sea, hacer ejercicios de comprobar que son miedos irracionales, ¿no? No sé cómo. Quiere salir de donde. Bien, voy a hacer una pequeña vueltita por acá. Margaret, comentarnos algo de lo que escuchaste que te haya hecho ruido, te haya interesado, quieras preguntar o comentar. Gracias, muchas gracias, Carmen. Bienvenida. Yo estoy en Honduras, pero Honduras y El Salvador somos hermanos gemelos. Mi hija vive en Honduras, acabo de estar ahí hace poco. De veras. Bueno, pues ahí nos ponemos en contacto al ampliar esa red. Fíjate que yo tengo dos. Uno en los temores, esas pérdidas, porque cuando éramos, pues a mí nunca se me murió nadie hasta muy cerca ya de los 60 o
que se te empieza a morir tu entorno. Eso para mí es una parte difícil de esta etapa, ¿verdad? Eh, pues no sé cómo pensás tú al respecto de eso. Mira, eso es lo que hablábamos de que tenemos que convertirnos en expertos en transiciones, ¿no? Porque em, la vida en realidad son pérdidas, o sea, cuanto más aprendas a saber desapegarte de las cosas y de todo, más tranquila vas a estar, ¿no? Entonces, aprender a desapegarse es un proceso, ¿no? Eh, Tú dices, ah, no, yo no puedo vivir sin esta persona. No es cierto, sí puedes vivir sin esa persona. Y pérdidas vamos a tener que enfrentar siempre. Entonces, o sea, si ya lo tienes dentro de, digamos, en tu mochila, que esto va a pasar, o sea, porque la salud nos va a ir dejando. ¿Eh? Las personas nos van a ir dejando. En el caso de las mujeres, como decía Eduardo, no es bueno que el hombre esté solo, no. En el nivel de bienestar, el bienestar más alto lo tienen las mujeres solas, después los hombres casados. Claro, y de Está último bueno, están las está mujeres bueno, casadas. Entonces, está clarísima tu está frase, bueno, sí. está Sí. bueno. Eh, 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 mm, Eso, entonces, Sí, ¿y después qué pasa? Por ejemplo, hablando de esto de género, las mujeres siempre vamos a sufrir más pérdidas, porque el 80% de los hombres se muere acompañado y el 80% de las mujeres se muere sola. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de 5 a 12 años más que los hombres. Entonces, incluso en el tema de las mujeres se dice que hay dos jubilaciones. La jubilación que tú sientes cuando te jubilas de tu trabajo y la jubilación que tú vas a tener cuando te quedes sola. Y ahí se, por ahí eso, se renace muchas veces, Carmen. no, yo estoy La viuda convencidísima. renace muchas veces, sí. Claro, O la las viudas y las divorciada, divorciadas nos renace, renacemos, claro. pero Ya es la mujer sola feliz ahí. sí, 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 exacto. Pero, obviamente tienes que pasar el duelo, ¿no? Y el duelo Ah, tiene sus claro, claro. procesos, pero el acostumbrar, y te lo digo porque yo estoy en muchos grupos de estos cursos que hice y ves a las personas de 80 años que están preguntando, ¿cómo hacemos para aceptar, por ejemplo, la pérdida de movilidad? ¿Mm? Que si tú, o sea, yo tengo amigas de 87 años que van 2 horas y media al gimnasio, porque es la única manera de no perder movilidad ni autonomía. Entonces, hay como una especie de curva en donde tú, cada medida que vas envejeciendo, tienes que hacer mucho más ejercicio porque el cuerpo es tu sostén. Pero a lo mejor después vas a tener dolor de espalda, Ahora, dolor de te diría, huesos. Carmen, si mantenés un propósito de por qué te despertás a la mañana y mantenés una tribu que vas reponiendo, los que se Exacto. te van, juntás nuevos, podés ir capeando el personal, el Sí, y temporal, además, perdón. es decir, en eso es cierto. Por ejemplo, tú, y por eso las mujeres yo creo que son más longevas, porque suelen tener más amistades que los hombres. Entonces, esto es una tarea pendiente en los hombres, cómo generan esas amistades que normalmente a nosotros nos ayudan mucho a lo largo de toda la vida, ¿no? Muy bien, acá lo tengo a Rubén López de Misiones, de Posadas. Rubén, si nos querés hacer algún comentario, con todo gusto. No, no te escucho todavía. Ahora, Ahora sí, dale. buenas tardes. Sí, acá estoy. No, yo le quería contar también así como Un poquito más la fuerte, Rubén. disertante. Le quería contar como la disertante que, por ejemplo, yo tengo una de las salidas que encontré, estoy cumpliendo 72 ahora en abril, y por ahí tuve un bajón a los 50 y por ahí me quiere volver a repetir eso. Y tengo la suerte, como dice la disertante, vivo a 2 cuadras y 120 escalones del río Paraná, con una Qué guay. costanera hermosa, con esa salida del sol, ese reflejo del agua
es uno, y trato de hacerlo todos los días. Ujú, Trato, pero no muy hay bien. tiempo, a veces que no. Y independientemente de eso, hago gimnasia. A pesar de que les pueda decir que a esta edad es un poco difícil, es un poco difícil. Yo practico karate de chico, tengo cinturón Ah, qué negro, bien. y eso no es para pelear, pero me da uno es porque es un poco de meditación, y otro es porque me ayuda en lo físico, es decir, trato de comer, porque si no, pero independientemente de eso, no puedo dejar el estudio. Ujú, no, perfecto. Ya me Muchas jubilé, gracias, así que, Rubén. pero el trabajo no puedo dejar. Claro, Y ¿no? en buena hora, porque Bueno, acá nos queda todo es un cerca. Yo estoy propósito a también. 8 cuadras de mi trabajo, así que es mi segunda casa y llego fácilmente, no es que tengo que andar haciendo distancia. Y Claro. una de las cosas que a lo mejor Eduardo me envidiará un poco, no tenemos piquetes en cantidad, tenemos bastante seguridad en esta zona, así que por eso le digo, es un poco eh, encarando toda esa planificación que hizo la disertante, me parece que uno la va formando y uno va aprendiendo con eso. Por ejemplo, hay un libro que me estoy acordando del autor que salió ahora, La nueva vejez, Pacho de Donel, Pancho O'Donnell, por Pacho Donel, ejemplo, sí, eso sí, sí. también uno va Va- insertándose en que uno no creía que iba a llegar. Así que y les agradezco porque me sentí muy bien con esta disertación. Gracias, Eduardo, por invitarme, por supuesto. Gracias, Rubén. Lo Gracias. veo acá, Juan Antonio Monterrosa, que estás de Salvador. Comentanos algo si tenés ganas. Un gusto, Sí, gracias. claro, por supuesto, está muy interesante este movimiento. Yo le quería preguntar a Carmen, ¿cuál es el papel que desempeñan los geriatras en este tipo de nuevo enfoque que tú le estás dando a la longevidad? Mira, la geriatría y la medicina en general con la nueva longevidad tiene que cambiar. Se llama medicina 3.0 ahora porque los médicos tienen que empezar a recetarte el ejercicio, buena nutrición, no fumar, no beber, no sé qué, en vez de decirte, no, tienes el colesterol alto y tienes que tomar una medicación, ¿no? Es decir, tienen que ir más, en vez de hacia la medicación, ir hacia la prevención. Y en el caso de los geriatras, y es una de las recomendaciones que se hacen, es que tienes que intentar ir a un médico que te vea de manera integral, no solamente que te estén viendo el corazón o los músculos, sino que sepan en qué entorno vives, ¿no? En qué entorno vives, cómo vives, un poco eso, si estás solo, si no estás solo, y de esta manera el geriatra pueda conocer cómo ayudarte a prevenir los problemas porque en definitiva las medicinas sirven para encubrir los síntomas, pero no para curar. Pero si tú tienes un enfoque más integral de cómo enfrentar esto, lo que pasa es que nadie nos enseña, nadie nos dice, ah, bueno, ¿qué tipo de ejercicio tenemos que hacer? Nadie nos dice, no, no estés comiendo esto, no estés bebiendo tanto. Entonces, el enfoque de la medicina en general tiene que cambiar hacia una mayor prevención. Me Sí, decía, en vez de que te den una receta de una medicina, que te digan en la receta, haga tantos días de ejercicio al día, este tipo de ejercicio, y coma esto, ¿no? ya. Sí, yo creo Bueno, que tiene que salir de ti esa parte integral y el médico que te apoye en las partes de medicación o del enfoque holístico del cuerpo. Pero tú Sí, pones el otro componente, no dejárselos a ellos que modifiquen tu vida en función de lo que ellos medio conocen de uno por el cuerpo, cómo se le está cambiando, desarrollando. Yo creo que sí, uno tiene que exacto. tomar una parte activa dentro de su propia longevidad. Ujú. Bueno, es que todo, de momento todo depende de nosotros, es como lo queramos vivir nosotros, porque no, la sociedad todavía no ha cambiado lo suficiente como para que
se preparen las personas desde el inicio de su vida para tener un mejor cuerpo, una mejor cabeza, etcétera. A nosotros nos tocó ya de grandes, ¿no? Sí, ok. Muchas Gracias. gracias. Profesor Virgilio Loyaco, ¿no quiere hacer algún comentario? Sí, cómo no. Muy buena tu disertación, muy clarito todo. Y bueno, yo estoy dentro de la etapa 75 más, ya cumplí 78. Y no sé si es una técnica disuasoria mental. Todavía no me notifiqué que tengo 78. Estoy esperando que vengan los fríos, que empiezan a bramar los ciervos para ir a cazar, porque es la brama del ciervo colorado. Y bueno, sigo trabajando, pero tengo como motivación hacer la misma cantidad de horas de trabajo que la misma cantidad de actividad física. Y con eso más o menos voy capeando el temporal y después que sea lo que Dios quiera. Bueno, muchas gracias, Virgilio. Está Paulo Colombo Arnoldi de Brasil, los saludo. Paulo, si nos querés hacer algún comentario. Sí, hola Eduardo, ¿está me escuchando? Escucha, Sí, sí, perfecto. ¿está escuchando? Felicitaciones la profesora por la brillante presentación, muy ilustrativa, muy adecuada para nosotros, para nossas ideias, nossa idade, para o nosso bom convívio, é muito importante. Acho que é sempre muito positivo ouvir palavras de incentivo, de apoio, de incentivo a continuarmos a nossa vida, a continuarmos a prática dos exercícios, da vida em geral. É o que queria dizer e felicitar a professora pela exposição. Obrigada. Muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Que ya estamos en tiempo. Deben ser las 11 de la noche y pico en España. No sé qué hora es, Carmen, por ahí. 10:15. ¿Cómo? Ya las 10:15. 10:15. Bueno, Yo, espero que haya yo cenado quería hacer, temprano o no sé. ¿Y yo quién más? Dale, quería cómo hacer un no, comentario. cómo no. Bueno, muchísimas gracias a usted y a Carmen, muy linda la charla. Con respecto a antes a lo que se va perdiendo, bueno, me gusta decir transformar, ¿no? Se va transformando, pues aunque no es lo mismo verla venir que bailar con ella, creo que es importante el agradecimiento, porque cuando estamos de verdad agradeciendo lo que tenemos, pues vamos enfocando nuestra vista a eso, a lo que tenemos y no tanto a lo que se nos ha ido transformando. Y luego una cosa muy importante es el lenguaje. Cómo, ahora que hablaron del geriatra, ¿no? Cómo las personas se dirigen, incluidos los geriatras y las geriatras, se dirigen a la persona. Hola, amorcito, corazoncito, y eso me parece fatal. O sea, una Ya. cosa es que si la persona pues ha perdido su capacidad cognitiva, por supuesto, pues sí, porque son bebés, ¿no? De hecho, yo tuve a mi suegra como una bebé porque tenía Alzheimer muy avanzado. Pero si la persona está bien, me parece que eso es una de las cosas que ya hay que empezar a decir. Y yo tenía una amiga de 90 años y cuando íbamos me preguntaban a mí por lo que ella quería comer. Y ella, que era uruguaya, decía, un momentito, soy yo la que voy a comer y es a mí a la que tienen Sí, es que horrible. El preguntarle, ¿no? edadismo es horrible. Sí. Exactamente, Hay una pero bueno, infantilización, ¿no? en Horrible. todo caso creo que estos espacios pues van a ayudar mucho a cambiar esa ideología de que ya cuando vas hacia cierta edad pues vas como terminando la vida, vas terminando el tiempo, pero no la vida, ¿no? Como decía José Luis San Pedro, tenemos una vida y no solo tenemos el derecho de vivirla, sino la obligación de hacerlo hasta sus últimas, hasta el último momento. Bueno, muchísimas gracias y No, para todos, muchas muchas gracias, gracias por tu Carmen. participación. Bueno, Carmen, se nos va el tiempo. Gracias. Tu mensaje final. Si vos tuvieras que todos tus libros, toda tu historia, toda tu práctica, los años que dedicaste a esto, por ahí no se puede, por ahí no, pero inventa algo, que en alguna frase, en un consejo,
en algo que vos digas, mira, para mí el eje crucial podría estar pasando por esto o atendamos a esto. ¿Qué nos dirías, Carmen? Mira, yo creo que todas las áreas que hemos mencionado tienen que ver con que, un poco con lo que decía Juan Antonio, que la intencionalidad que nosotros tengamos de que esta sea la mejor etapa de la vida. Porque se consigue, ¿no? Es decir, y además tenemos, bueno, la suerte de que ya no, a lo mejor no tenemos personas que cuidar, podemos disponer de nuestro tiempo. Entonces, como decía, tenemos el deber, como decía Edel, el deber de poder disfrutar, de tener que disfrutar esta etapa lo mejor que podamos. Entonces, para eso tenemos que tener intencionalidad. Para mí la palabra clave es esa, intencionalidad. Bueno, muchísimas gracias. Nuevo aplauso. Gracias. Muchas gracias. Damos por terminado este Ateneo 1. El 24 de abril tenemos Ateneo 2, Periodismo y Longevidad. Gracias, Carmen. Eternamente agradecidos.